Tenemos a Fer Hernández con nosotros. Un aplauso a su vida. ¡Woo! Ay, Ya me despertó con... ¿Qué onda? Ay, ¿cómo están? Buenos días. Gracias. ¿Quién estuvo en la velada ayer? ¿Y quién se quedó? Acá, no, ¿qué tal es? No. Nos queríamos seguir, pero René nos veía con cara de, ya, quiero dormir. Pero bueno, vamos a darle a esto. Vamos a tocar un tema un poquito movido. La verdad es que mientras en estas semanas estaba intentando entender todo lo que hoy vamos a ver, no es mucho, pero es bastante. A ver si me explico después. Pero vamos a empezar, ¿va? ¿Me ayudas? ¿La presentación? Hey. Ahí está. ¿Cómo se llama? ¿Qué te imaginas? Ok. En el mundo, ¿qué te dicen? Hijo de Tigre Pintito, hijo de María Morales, ¿no? Cosas por el estilo. Pero vamos a ver un pasaje que para mí me resultó un poco divertido, pero al mismo tiempo confrontante en muchas cosas. Fíjate, acompáñame a leer. ¿Quién tiene su Biblia ahí? Saca tu Biblia, aunque sea la electrónica. ¿Va? Si no trajiste Biblia, júntate con un cristiano que sí trajo. No es cierto. Es broma. Vamos, fíjate. ¿Qué onda? Ahí está. Marcos 10:46 dice: entonces llegaron a Jericó, y cuando él salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego, llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al camino. Ahí está. Cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cómo gritaba? No, pues si gritaba como... A ver otra vez, ¿cómo? Eso, muy bien. ¿Qué onda? Ok. Dice, Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Y llamaron al ciego diciéndole: anímate, levántate, que te llama. Esa cosa, ahí está. Arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. Dirigiéndose a él, Jesús le preguntó: ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió: mi maestro, que recobre la vista. Vete, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Al instante el ciego recobró la vista y lo seguía por el camino. ¿Te suena esta historia? ¿Si la has leído alguna vez? Fíjate, vamos a... ¿Qué onda? Un segundo. No te preocupes. ¿Sí? Ahí está. Vamos a regresarnos un poquito para desmenuzar tantito este asunto. Fíjate, dice que entonces llegaron a Jericó. ¿Quiénes llegaron? Era Jesús con sus discípulos. Acababan de salir de otro pueblo, iban caminando, y unos versículos antes, unos pasajes antes, Jesús acababa de decirle a sus discípulos que él iba a morir, y les acababa de decir la forma en que él iba a hacerlo. Y sus discípulos lo primero que empezaron a hacer fue arrebatarse el puesto. Porque Jacobo y Juan lo primero que hicieron fue decirle a Jesús: oye, cuando tú te vayas, yo quiero estar contigo. Uno a la izquierda y el otro a la derecha, ¿no?
Y Jesús los ve con cara de, ay, no saben lo que piden, ¿no? Y inmediatamente después Jesús empieza a caminar y llega a Jericó. Pero fíjate que dice que él estaba con sus discípulos y una ¿qué? Con sus discípulos y una ¿qué? Una gran multitud. O sea, Jesús no iba solo con sus discípulos, sino había mucha gente alrededor de ellos. Y entonces entra a escena Bartimeo, que era hijo de Timeo y estaba sentado junto al camino. ¿Dónde estaba? Estaba junto al camino. O sea, yo no me imagino a alguien que de repente ve, bueno, él no veía porque era ciego, pero no me imagino a alguien que de repente siente tantos pasos y lo que menos quiere es quedarse ahí, ¿no? O sea, te mueves. Y él estaba ahí quietecito, no se movió en ningún momento. Y de repente oyó que era Jesús el que estaba ahí y empezó a clamar, ¿va? ¿Estamos de acuerdo? Pero a mí se me hizo interesante saber por qué Marcos utiliza aquí ya el nombre específicamente de Bartimeo. Si te das cuenta, muchos de los milagros que hizo Jesús no había un nombre específico de a quién le había hecho el milagro. Y en este caso sí hay, que era Bartimeo, hijo de Timeo. Y fíjate, eso es lo que yo encontré, que Bartimeo significa Bar, hijo, Timeo, valioso. O sea, Bartimeo significaba literalmente el hijo del valioso. Y sin embargo, Bartimeo, aunque su nombre decía que él era el hijo del valioso, era alguien que vivía en la calle, ciego y sin un valor propio. Era alguien que estaba ahí, pasando la vida pasando. O sea, realmente él estaba cómodo en la forma en la que él estaba. A mí me encanta este momento en el que Marcos describe su nombre porque yo creo que era alguien importante. Yo creo que Timeo era alguien importante. Y si era su hijo el que estaba ahí, es porque tenía una misión específica. Y de repente entonces Bartimeo, vamos a cambiarle. Entonces el hijo del valioso que no sabía su valor, oye que Jesús está pasando por ahí. Y cuando estaba leyendo esto decía, bueno, ¿por qué de repente entiende que Jesús está pasando? Porque sabes, Jesús ya había pasado varias veces por ahí. Y posiblemente Bartimeo ya había estado oyendo de Jesús. Obviamente no lo veía, ¿no? Pero había estado escuchando quién era Jesús. Pero ¿por qué entonces no se había acercado a Jesús las otras veces? Si en esta clamó, hacía grandes voces, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sabes? Yo creo que Bartimeo no se sentía digno de regresar con Dios en ese momento. No se sentía digno de que Jesús pudiera hacerle algún milagro. De que Jesús pudiera sanar esa herida. Pero sabes, esa herida, creo que la ceguera era la muestra física de la herida que él tenía en su corazón. Porque él ya no se veía como el hijo de Timeo. Porque si te das cuenta, fíjate, ¿qué dice ahí? Mi maestro, ¿qué dice? Que recobre la vista. O sea, él ya veía, sí veía. Y lo que le dice a Jesús es, devuélveme mi vista. ¿Te das cuenta? Bartimeo sí veía. Él se sabía quién era, sabía de dónde había salido. ¿Qué pasó? No sé. Pero algo pasó, que él dejó de verse como el hijo de Timeo, como el hijo del valioso, como el hijo de alguien que vale mucho. Él dejó de ver su propio valor. Y le clama a Jesús para que le revele otra vez quién es él. ¿Se te hace lógico esto? Dices, o sea, si yo no veo, lo primero que quiero es pues ir y que me sane, pero sabes, llega un momento en el que cuando tú vas con Jesús para buscar algo, te va a decir va, pero te va a confrontar contigo. Porque muchas veces esas heridas no sanan porque tú no dejas que sanen.
Porque no vas para que sea sanada. Porque cuando necesita ser sanada, tiene que ser limpiada, tiene que ser escarbada. Y eso es lo que no nos gusta. Pero hay una razón de ser. Porque la obra de Jesús, la obra que Jesús quiere hacer es liberarnos. Primero necesitamos ver nuestra propia ceguera, reconociendo nuestra necesidad espiritual para poder clamar: Hijo de David, ten misericordia de mí. Porque para que Él empiece a hacer en nosotros, tenemos que reconocer que somos ciegos, que yo no puedo salvarme a mí mismo, que yo no puedo liberarme a mí mismo, que yo no puedo sanarme a mí mismo. Pero sabes, muchas veces durante muchos años vivimos en un estado en el que pues no le hago daño a nadie estando así. Oye, pero no has perdonado a tu papá durante tanto tiempo por esto. Pues sí, tal vez no le hablo, pero a nadie más lastimo, a nadie más ofendo. Es mío nada más. A lo mejor él ni siquiera sabe que estoy enojado con él, ¿no? Y así nos la pasamos mucho tiempo. Tal vez puede ser que alguien ande con alguien que está casado, ¿no? Y dice: no, pero él me ha prometido que va a dejar a su esposa por mí. Yo no lastimo a nadie, pues ya están peleados, o sea, pues lo va a hacer, ¿no? Yo no lastimo esa relación porque esa relación pues ya está rota. Pero ese es conformismo para ti. Ese es un estado en el que somos ese Bartimeo ahí, en la orilla del camino, oyendo que a lo mejor Jesús está pasando de aquí para allá, oyendo su llamado muchas veces para ser transformados. Y decís: bueno, sí, te entrego esto, pero no al 100, porque así estoy bien. Prefiero no luchar con esta herida o con lo que provocó esa herida. Prefiero quedarme ciego. Prefiero vivir de lo poco que Dios pueda darme. Fíjate lo que dice Fermín Cuarto. Me encanta Fermín Cuarto. La verdad es que tiene un testimonio muy loco. Él era cantante de Control Machete. ¿Quién conoce Control Machete, no? ¿Sí? Y Fermín Cuarto cantaba esto y me encanta porque él dice que un día tenía un último disco que grabar con Control Machete y ya él se había convertido a Cristo y le dice: ¿qué voy a hacer, no? Le dice a su pastor en ese entonces y él le dice: pues habla del amor, ¿no? Pero Fermín, fíjate lo que dice esto: Dios no te ha llamado a ser pescador de hombres. Y tú dices: no, sí, o sea, no, espérate, fíjate. Dios no te ha llamado a ser pescador de hombres. Dios te ha llamado a venir en pos de Él, seguirle, y al seguirle, Él va a hacer que seas un pescador de hombres. Pero el llamado es a venir, conocerlo y seguirlo. Y muchas veces nosotros nos quedamos en el llamado y no lo conocemos y no lo seguimos al 100. Porque tenemos que ser confrontados. Porque cuando eres confrontado dices: esto ya no me gustó. Pero sabes, va a llegar un punto en tu vida, así como Bartimeo, que vas a clamar a grandes voces. Porque necesitas ya ser limpiado. El llamado es ese: a seguirlo, a conocerlo, a vivir con Él. Lo que venga después ya es añadidura. Aquel que ha sido rescatado y hecho libre, lo ha sido no para vivir para él mismo, sino para honrar y glorificar a Dios con su vida. ¿Te acuerdas qué pasó que leímos con Bartimeo? O sea, Bartimeo recobró la vista y Jesús le dice: vete, has sido sanado, pues ya, ¿no? Y Bartimeo que dice: no, papá, yo me voy contigo. Y a lo mejor, ¿sabes? Donde él estaba, podía recibir mucho o poco de las limosnas, pero con eso vivía. Pero no sabía qué iba a pasar si seguía a Jesús. ¿De dónde iba a mantenerse? ¿Quién sabe? Pero él decide seguirlo. Él estaba en una posición en la que lo poco que tenía era una capa. Y él decide aventarla e ir por Jesús.
Él no sabía si iba a llegar al 100, porque posiblemente la multitud podía rodear a Jesús al ver un caminito de alguien de, no, pues yo primero, bro, yo primero, y yo primero, y yo primero. Y se empezaba a meter tal vez, y él no sabía si sí iba a llegar al 100 hasta allá, porque para empezar no veía dónde estaba Jesús. Y él decide dejar todo por seguirlo. O sea, ese manto, ¿te imaginas en la noche, ayer que nos quedamos? O sea, fue así como de, a ver a quién le sobra una cobija o quién se descuida y te la apañas, bro. Estando aquí adentro. O sea, imagínate él viviendo afuera. Que su capa, lo único que tenía, decidió dejarlo. Y sabes, a veces nosotros, para poder seguir bien a Jesús, o encontrar ese punto perfecto en el que nuestra herida es sanada, tenemos que dejar la herida. Tenemos que dejar la ofensa. Tenemos que dejar ese pasado tortuoso. Porque es lo único que tienes. Porque todo lo demás es Dios el que te lo está dando. La sanidad no es tuya, es de Dios el que te lo va a dar. Pero ¿para qué vas a ser rescatado? Para glorificar. Bartimeo reconoció quién era Jesús. Marcos Vidal, me encanta Marcos Vidal, otro que me encanta. Hay una canción que se llama El Ladrón, donde él hace una analogía de los dos ladrones crucificados con Jesús. Y él en una frase resume algo increíble que dice, cuando lo vi a él, a Jesús, es uno de los ladrones diciendo esto, por fin me pude ver a mí. Porque cuando vemos a Jesús como es, cuando atendemos ese llamado para ser sanados, te enseña quién eres. Y sabes, la identidad que te muestra en ese momento no es el del error, el del pecado, el de la herida. Es el de hijo. Esa es la identidad que Dios te está dando ahí, brother. Pero sabes, nosotros no nos acercamos y no vamos porque creemos que vamos a acercar, a llegar con Dios y Él te va a decir, uy, no, eres el pecador, bro. Eres el dueño de las barajas, ¿no? Y Él no te va a decir eso. Pero nuestra mente y nuestro corazón está tan enraizado todo lo que nos han dicho durante tantos años que creemos que somos eso. Ya no somos el hijo del valioso. Somos un ciego más. Un mendigo más. Fíjate. Pero ¿por qué Bartimeo clamaba a Jesús, hijo de David? Porque la gente, los judíos en ese entonces esperaban que alguien que estableciera el reino de Dios con una fuerza militar de gran poder, fíjate. Pero Jesús nos enseñó la verdadera grandeza a través del consuelo, la esperanza y la vida. Como Bartimeo lo visualizó. Bartimeo no vio a Jesús como aquel soldado o aquel rey de ejércitos que iba a venir y pum, ¿no? A todos los que lo trataron mal y le dijeron ciego, ¡puf! ¿No? Papas, adiós. No. Bartimeo clamó a Jesús por esto mismo. Por consuelo, esperanza y vida. Entendió que necesitaba recuperar la vida que Dios ya había puesto desde el principio del tiempo en él. Necesitaba ser consolado, sí. Tener una esperanza, sí. Y Jesús se la dio. ¿Quién quiere ser consolado? ¿Quién quiere tener esperanza? ¿Quién quiere tener vida y en abundancia? Busquemos a Jesús. ¿Estás de acuerdo? Fue definitiva la sanidad de Bartimeo y seguir a Jesús fue un acto genuino. Su sanidad fue total, fue instantánea. Y él no dijo, ok, voy a vivir para mí ya, voy a regresar a mi casa y decir, papá, familia, ya puedo ver otra vez, pónganme a chambear o a lo que quieran. Él decidió seguir a Jesús. Y muchas veces nosotros no queremos hacer eso. Queremos que Jesús nos sane, pero queremos seguir en esa herida, en ese pasado. Queremos seguir ahí todavía rascándole un poquito sin soltarlo. No, que me quede de testimonio, ¿no? Pues que mejor te quede de testimonio lo que vino después de esa sanidad, amigo. Eso creo que impactaría más a que, yo era aquel, ¿no?
porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Tu corazón, tus sentimientos, tus emociones, ¿a quién le pertenecen según esto? A Dios. Ah, no, pero me la hago mía esto. Porque si me la hacen, me la pagan y bien pagada. ¿Y por qué te lo haces tuyo? ¿Por qué no dices, ¿sabes qué? Señor, este corazón que tú me diste es tuyo. No quiero heridas. Porque cuando lo hacemos, vamos a ser, reitero, confrontados. Y te va a decir, ok, esta herida fue por esto, pero tú no tuviste la culpa. Y va a estar una lucha ahí. ¿Pero para qué? Es para glorificar a Dios. Tu identidad es para glorificar a Dios. Fíjate, Efesios 2:17 dice, y vino, ¿quién? Jesús, y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. O sea, ¿quién viene aquí por primera vez? Alzado mano. Hola, hola, hola. Ay, siempre se sientan de este lado, no sé por qué. Un aplauso, sí, qué bueno que decidieron venir. Pero sabes, Jesús vino para ti, que a lo mejor es la primera vez que conoces o oyes un mensaje así, y para los que llevamos un rato acá. Para todos. O sea, no vino nada más para que los que ya medio conocen o ya conocen más. Para todos. Aquí dice que vino para todos. Porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada, ¿a quién? Al Padre. ¿En qué? Y te das cuenta, Espíritu está en mayúscula porque ¿quién es el que nos da entrada aquí? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es el que te va a revelar que tú eres hijo de valioso. Porque tú vales. Y vas a poder acercarte. No sé si te ha pasado en algún momento que la riegas con tus papás y dices, no, ya no voy porque me va a regañar bien feo, ¿no? Ya no me va a querer como su hijo. Y nos quitamos esa camiseta de hijo de tu papá, ¿no? Y no, Dios no vino para eso, Jesús no vino para eso. Jesús vino para darnos entrada al Padre en todo momento. En todo momento. Así pues, ustedes ya no son extranjeros, sino que son ciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Si tú te sentías lejos, o Dios te dice, eres de mi familia, ¿por qué te vas? Y si es la primera vez que vienes, Dios te dice, qué bueno que volviste a casa, porque yo soy tu papá. Porque yo quiero recuperarte esa identidad que te he dado desde el vientre de tu mamá, de ser llamado hijo, de ser llamado valioso. Jesús nos quiere llevar a recuperar nuestra identidad perdida, la identidad de ser hijos de ¿quién? Del reino. Porque tú eres hijo del rey, entonces eres hijo del reino. Ahí es donde habitas. Es donde debes de habitar. No en tu error, no en tu pasado, no en lo que alguna vez fuiste, no en lo que alguna vez hiciste, sino en el reino. Porque tú eres ¿qué? Hijo del rey.